Nunca imaginé que sería así. Que la vida daría un giro tan inesperado, tan radical, y que me vería obligada a tomar decisiones que nunca pensé que haría. Estaba acostumbrada a la rutina, a la seguridad que me daba mi matrimonio, a la calma de saber qué esperar cada día. Pero como todas las rutinas, la mía se estaba agotando, desmoronándose lentamente como un río que antes impetuoso, se iba quedando sin agua, sin vida. Mi marido, Andrés, no era una mala persona. Al contrario, era atento, cariñoso en su manera, y proveía lo necesario para que nuestra vida transcurriera tranquila. Pero algo había cambiado en nosotros, algo que no supe identificar al principio. La pasión, ese fuego que una vez nos unió, se había ido, reemplazada por un espacio vacío que ninguno de los dos sabíamos cómo llenar. La verdad, nunca lo dije en voz alta, pero lo sentía. Me sentía sola, a pesar de estar casada. El roce de sus manos ya no me excitaba, las palabras dulces se habían convertido en costumbre, las noches se alargaban en un silencio cada vez más insoportable. Algo en mí necesitaba más. Algo que él ya no podía darme, o tal vez nunca lo había hecho. Recuerdo perfectamente el día en que lo supe. Fue en una de esas tardes solitarias, cuando el sol se estaba poniendo detrás de la ventana, y yo me encontraba frente a la computadora, buscando documentos para la presentación de la próxima semana. Me había tocado ir a una ciudad vecina para una reunión de trabajo, una excusa perfecta para escapar de la rutina. Apenas habíamos hablado de ello, y no era nada que me emocionara. Simplemente una obligación más. Fue allí, en ese viaje, donde todo cambió. No fue algo planeado, ni siquiera esperado. No hubo luces ni sonidos de advertencia, pero sí algo que se prendió en mi interior, algo que había estado dormido durante años. Fue como una chispa en la oscuridad. La mirada de un hombre. Él era diferente, claro, distinto a los demás. Alto, con una mirada decidida y una sonrisa que parecía comprender todo sin necesidad de palabras. Pero no fue solo su apariencia lo que me atrajo. Fue la manera en que me miró, como si viera algo más en mí, algo que nadie más veía. Nos conocimos por casualidad, durante la presentación de la conferencia. Era uno de los asistentes, un compañero de trabajo de otro departamento. No teníamos nada en común, o eso creía yo. Pero algo en su presencia me hizo sentir viva, más que nunca. Mientras los demás hablaban y las presentaciones seguían su curso, yo me encontraba distraída, robando miradas furtivas hacia él. Algo en su actitud, en su postura, me mantenía intrigada, como si supiera que había algo más en mí, algo que no podía ver en mi marido. Al final de la conferencia, él se acercó. Era un movimiento sutil, casi imperceptible, pero había algo en el que me dijo que había un interés más allá de lo profesional. Una sonrisa, un comentario, y de repente estábamos hablando, riendo, como si el tiempo se hubiera detenido. Fue extraño, pero natural al mismo tiempo. En él sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No lo entendía bien, pero me sentí especial, única. Cuando me despedí de él esa noche, ya sabía que algo había cambiado. No era solo el roce de sus palabras ni el brillo de sus ojos. Era como si toda mi vida hubiera estado esperándome ahí, en esa ciudad, con ese hombre que, sin saberlo, me había despertado de mi letargo. Esa noche en la habitación de hotel, mientras me preparaba para dormir, mi mente no dejaba de dar vueltas. Andrés, mi esposo, ni siquiera se había dado cuenta de que me había ido. Habíamos hablado brevemente antes de mi salida, pero nada más. No sentía su ausencia, no sentía el vacío que normalmente solía llenar su presencia. El sueño no venía, y la imagen de aquel hombre, de su sonrisa, de sus ojos, me perseguía. Lo que estaba pasando dentro de mí no era solo curiosidad o atracción momentánea. Era más profundo. Era la sensación de que, por fin, algo en mi vida tenía la intensidad que tanto había estado buscando. Algo que me hacía sentir completa, algo que me hacía sentir viva, otra vez. El día siguiente llegó rápido, y las horas se desvanecieron con las reuniones y los compromisos laborales. A medida que el día avanzaba, yo trataba de mantenerme concentrada, pero la imagen de ese hombre seguía rondando en mi mente. Sabía que era algo que no debía permitir,
que no debía permitir que afectara mi vida de ninguna forma, pero no podía evitarlo. Y fue ahí, en ese preciso momento, cuando comprendí algo que nunca había pensado. Algo que nunca había reconocido antes. La realidad es que no había solo un vacío en mi vida. Había muchos. Muchos que hasta ese momento había ignorado. Y por alguna razón, ese hombre parecía ser la respuesta a todos ellos. Ya era tarde cuando me di cuenta de que algo en mí había cambiado, de que algo estaba ocurriendo que no podía controlar. Y cuando se acercó a mí una vez más, en ese restaurante en el centro de la ciudad, yo supe que algo dentro de mí ya se había roto, que ya no había vuelta atrás. Nos miramos. Y de alguna forma, él sabía que lo que acababa de comenzar entre nosotros no se detendría fácilmente. El día siguiente fue una mezcla de sensaciones que no sabía cómo clasificar. Al principio intenté seguir con mi rutina diaria, pero algo en mi interior había cambiado irremediablemente. Las horas pasaban de manera indiferente, pero dentro de mí había una tormenta. Una tormenta silenciosa y poderosa que me impulsaba a tomar decisiones que nunca había considerado antes. El trabajo, las presentaciones, las reuniones, todo parecía no importar. Mi mente se escapaba hacia aquella imagen, hacia aquellos ojos que me habían mirado de una manera tan directa, tan intensa, que ni siquiera yo había podido evitarlo. Sentí como si fuera la primera vez que alguien me veía realmente, no solo como la esposa, la madre, la amiga, sino como una mujer que por fin podía ser algo más. Andrés me llamó por la tarde. La conversación fue breve, casi como siempre. No había ninguna novedad, ninguna chispa. Me preguntó si todo estaba bien, si la reunión iba como esperaba. Contesté con la misma frialdad con la que siempre lo hacía. La misma frialdad que se había ido instalando entre nosotros en los últimos años. Al colgar el teléfono, una sensación extraña me invadió. No sabía si era tristeza, culpa o miedo, pero no podía evitarlo. Algo en mi interior me decía que ya no podría ignorar más lo que había comenzado, que ya no podría seguir viviendo la misma vida, haciendo las mismas cosas. Me encontraba en un restaurante esa noche sola. Las luces suaves y la gente que pasaba por las mesas creaban una atmósfera tranquila. Pero en mi cabeza, no había calma. Pensaba en él. Pensaba en cómo en tan poco tiempo, me había hecho cuestionar todo lo que pensaba que era mi vida. Y era aterrador, que nunca había considerado que podría llegar a estar en esa situación. No me consideraba una persona infiel, ni mucho menos, pero algo en ese hombre había despertado algo que no podía negar. Él apareció a la misma hora que el día anterior. Entró con paso firme, como si no hubiera nada que pudiera detenerlo. Nos miramos en silencio como si todo lo que ya habíamos compartido, aunque breve, estuviera cargado de una electricidad que no podíamos ignorar. Él me sonrió y su mirada me penetró como nunca antes lo había hecho nadie. ¿Nos sentamos?, me preguntó suavemente. No podía creer lo fácil que me resultaba aceptar esa invitación. Lo miré unos segundos antes de responder, sintiendo como mi cuerpo se tensaba ligeramente ante la proximidad de alguien que me hacía sentir tan viva, tan vulnerada y, al mismo tiempo, tan completa. Nos sentamos. El camarero nos sirvió las bebidas y mientras él hablaba de algo trivial, mi mente vagaba por otro lugar, por otro pensamiento. Pensaba en mi vida, en lo que había dejado atrás, en lo que sentía por Andrés, y por todo lo que parecía perdido en mí misma. Pero al mismo tiempo había algo que me atraía hacia él, hacia su forma de ser, de pensar, algo que me hacía querer quedarme allí, a su lado, sin importar las consecuencias. De vez en cuando nuestras manos se rozaban al alcance de la mesa, y cada vez que eso ocurría, sentía una pequeña descarga, como si un fuego, aunque pequeño, se avivara dentro de mí. A veces lo ignoraba, pero otras veces, no podía dejar de pensar en lo que realmente estaba pasando entre nosotros. Sabía que no podía seguir pensando de esta manera, que no podía dejar que mi mente tomara el control de mis emociones de esa forma tan absurda, pero lo que estaba sintiendo no se podía negar. De repente la conversación se detuvo. Nos quedamos en silencio y en ese silencio, sentí como la tensión entre nosotros crecía. Era como si estuviéramos caminando por una línea delgada, esa línea que no queríamos cruzar,
pero que estábamos a punto de atravesar, sin saber qué habría después. Fue entonces cuando él hizo algo que me sorprendió, levantó la mano y me tocó suavemente la muñeca. El roce fue tan suave pero tan profundo, que no pude evitar una ligera sacudida interior. Fue como si algo en mi pecho se hubiera liberado, como si todo lo que había estado guardado, toda esa frustración, todo ese deseo de algo más, comenzara a salir a la superficie. Nos miramos. No dijeron palabras, pero la intensidad de la mirada fue suficiente para que supiera lo que ambos queríamos. Mi cuerpo reaccionó de inmediato, casi sin control. Nos acercamos. En un susurro casi inaudible me dijo, no quiero que te arrepientas. Y en ese momento supe que no había marcha atrás. Sabía que todo lo que estaba pasando me llevaba a un lugar al que no podía regresar. Nos besamos. Fue un beso corto pero lleno de promesas no dichas, de emociones que habían quedado guardadas por demasiado tiempo. No podía decir en qué momento exactamente mi mente dejó de resistirse, en qué momento dejé de luchar contra lo que sentía. Todo sucedió de manera tan natural pero tan inesperada, que al final, me encontré preguntándome qué me había llevado hasta aquí. El resto de la noche pasó en una especie de niebla, como si todo lo que ocurría alrededor ya no tuviera importancia. Solo estábamos él y yo, dos personas que no se conocían bien, pero que de alguna manera, ya compartían algo más profundo. Algo que no se podía ignorar. Al despedirme su voz me alcanzó una vez más, esta vez más suave, casi como un susurro, nos veremos pronto. No sabía si esas palabras significaban lo que pensaba, o si era solo un juego. Pero al salir del restaurante sentí como el viento frío de la noche me acariciaba el rostro, y como por primera vez en mucho tiempo me sentía viva. Los días siguientes fueron una mezcla de confusión y tensión. Me levantaba por la mañana con la sensación de estar viviendo una vida que no reconocía, una vida que ya no me pertenecía completamente. El beso o esa simple caricia que había compartido con él no me dejaba en paz. Aunque intentaba seguir adelante con mi trabajo, la imagen de su rostro, su sonrisa, la intensidad de su mirada me perseguían constantemente. Recuerdo que al principio traté de ocultarlo, de hacer como si nada hubiera cambiado. Me encontraba en mi habitación, frente al espejo, el rostro tranquilo, el maquillaje bien aplicado, la misma ropa que siempre llevaba. Pero por dentro, todo estaba en caos. Me miraba en el reflejo y veía una mujer que no era la misma, alguien que comenzaba a enfrentarse a un deseo que nunca había reconocido antes. Andrés me llamaba, como siempre, en la mañana, en el almuerzo, en la noche. Pero sus palabras ya no eran las mismas. La frialdad entre nosotros se había instalado como una sombra. Había comenzado a notar que algo no estaba bien, pero se conformaba con respuestas superficiales. Las conversaciones eran más formales, casi como si estuviéramos siendo educados el uno con el otro, sin realmente estar conectados. A menudo me encontraba mirando mi teléfono, observando el nombre de la persona con la que había compartido esa noche, esa caricia. No podía dejar de pensar en cómo se había sentido. No solo su toque, sino todo lo que esa breve interacción había despertado en mí. El miedo comenzaba a apoderarse de mí, porque sabía que a pesar de mi lucha interna, algo había cambiado, algo que no podía deshacer. El siguiente encuentro con él fue casi inevitable. Sabía que no podía evitarlo. Su mensaje llegó a mi teléfono un día, tan directo y tan esperado al mismo tiempo, que no pude resistirme. Decía, nos vemos mañana, ¿te parece? No tenía sentido tratar de darle excusas. Algo en su mensaje me lo pedía con tanta claridad que no podía pensar en otra cosa más que en esa cita. Llegué al lugar que acordamos, un pequeño café alejado del bullicio de la ciudad. No era un sitio lujoso, pero sí un espacio tranquilo, casi escondido. Sentí una extraña sensación de alivio al estar allí. Me estaba alejando no solo físicamente sino emocionalmente de todo lo que conocía, de todo lo que había sido mi vida hasta entonces. Él llegó puntual, como siempre. Su presencia parecía llenar el lugar, pero había algo en su actitud que me hacía sentir tanto nerviosa como emocionada. No había palabras superfluas. La conversación era sencilla, directa, pero de alguna manera había una conexión que no podía negar.
Algo en la forma en que me miraba, en cómo escuchaba cada palabra que decía, me hacía sentir que de alguna manera, él me entendía, mucho más de lo que yo misma entendía. Había algo inquietante en la manera en que todo esto estaba sucediendo. No lo entendía completamente, pero había una parte de mí que lo aceptaba sin cuestionarlo. Una parte de mí que estaba cansada de vivir en la sombra de mis propios deseos reprimidos. Era como si al estar con él, algo dentro de mí se estuviera liberando, y ya no había vuelta atrás. En medio de la conversación, un leve roce de su mano contra la mía hizo que mi corazón latiera más rápido. Lo sentí como una descarga eléctrica, algo sutil pero poderoso. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya no podía seguir negando lo que sentía. Estaba en un punto de no retorno. Cada palabra que intercambiábamos, cada mirada, cada toque, me acercaba más a algo que no podía ni quería evitar. Creo que esto va más allá de lo que imaginábamos, me dijo con una mirada profunda, que me hizo sentir completamente expuesta. Era la primera vez que alguien decía algo tan directo, tan sincero, sin máscaras ni rodeos. No sabía cómo reaccionar. Mi mente quería decir una cosa, pero mi cuerpo estaba hablando otro idioma. Sí, respondí en un susurro, apenas creyendo lo que estaba diciendo. Pero era cierto, lo que estaba pasando entre nosotros ya no era solo un impulso momentáneo, una distracción temporal. Era algo mucho más grande, algo que había comenzado a germinar en mi interior sin que yo lo supiera, pero que ahora no podía ignorar. El tiempo parecía haberse detenido mientras nos mirábamos, con el sonido suave del café de fondo, con la gente que pasaba sin saber lo que estaba sucediendo entre nosotros. Fue en ese instante cuando comprendí que, aunque todo lo que estaba viviendo era confuso y aterrador, había algo en mí que ya había tomado una decisión, algo en lo más profundo que me decía que debía seguir adelante, que debía arriesgarme, que debía descubrir hasta dónde podía llegar este nuevo sentimiento. Finalmente la conversación terminó, y nos levantamos para salir. Él me miró una vez más antes de despedirse, y en sus ojos vi algo que me aterrorizó. No solo deseaba estar conmigo, sino que también compartía la incertidumbre, la ambigüedad de lo que acababa de comenzar. Nos abrazamos brevemente sin palabras, pero con una conexión tan fuerte que me dejó sin aliento. Cuando regresé al hotel esa noche me sentí como si estuviera caminando en un sueño. Todo parecía distante, como si lo que había sucedido no fuera real, como si estuviera atrapada en una película que no podía detener. Pero lo que más me sorprendió fue la calma que sentí al estar sola. Mi mente trataba de procesar todo lo que había ocurrido, pero por alguna razón, algo dentro de mí se sentía en paz, como si todo hubiera encajado, como si por fin hubiera encontrado algo que hacía sentido en mi vida. Sabía que las consecuencias de lo que estaba haciendo me perseguirían. Sabía que no podía seguir viviendo con Andrés como si nada hubiera cambiado, como si todo estuviera bien. Pero también sabía que por primera vez en mucho tiempo, me sentía viva, y eso era algo que no podía ignorar. La mañana siguiente fue más difícil de lo que había anticipado. Al despertar, no pude evitar sentir una mezcla de culpa y excitación. La conversación con Andrés había sido igual de distante que siempre, pero mi mente no dejaba de regresar a esos momentos. Mi cuerpo sentía una tensión que no podía disimular, como si algo dentro de mí hubiera cambiado de manera irreversible. Y lo peor de todo es que no podía dejar de pensar en él, en la manera en que había logrado hacerme sentir algo que no había experimentado en años. Me levanté y comencé a vestirme, como si todo estuviera bien, como si nada hubiera ocurrido, pero mi reflejo en el espejo no me mentía. La mujer que veía allí ya no era la misma. Algo en su mirada, en su postura, me decía que había dado un paso que no podía deshacer. No quería seguir viviendo una vida en la que me sentía vacía, pero al mismo tiempo, me aterraba lo que podría suceder si continuaba en esta dirección. Andrés me había hablado brevemente por teléfono, preguntándome cómo estaba y qué tal iba el trabajo. La rutina de siempre, pero para mí, ya no era lo mismo. Algo dentro de mí estaba en conflicto. Sabía que él no había notado nada raro, que su vida seguía siendo la misma. Pero yo ya no podía engañarme. Algo en mí había despertado, y no podía seguir ignorándolo. Al mediodía, mientras almorzaba sola en el pequeño comedor del hotel, me vi rodeada de gente, pero aún así me sentía más sola que nunca.
Las conversaciones a mi alrededor me sonaban vacías, lejanas. Mi mente no podía apartarse de lo que había sucedido, de lo que estaba sucediendo. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Qué era lo que realmente quería? Decidí darme un poco de tiempo. Salí a caminar por las calles, perdiéndome entre la multitud. El bullicio de la ciudad parecía un contraste con mi interior, donde todo estaba sumido en un profundo caos emocional. Cada paso que daba me llevaba más lejos de la vida que conocía, pero también me acercaba a algo incierto, algo peligroso, algo que no sabía cómo controlar. El aire frío me golpeó en el rostro como si tratara de despertarme, de hacerme ver la realidad. Pero por alguna razón no podía apartar esa sensación de libertad que experimentaba. Por fin, sentía que algo en mí estaba vivo, algo que había estado apagado durante tanto tiempo. Y al mismo tiempo me sentía culpable. Culpable por no saber cómo manejar todo lo que estaba sucediendo. Esa noche recibí su mensaje. La invitación era clara, directa, sin rodeos. Nos vemos esta noche como lo planeamos. No había necesidad de preguntar si estaba segura, si realmente quería hacerlo. Sabía lo que sentía. La decisión estaba tomada. No podía negar lo que había nacido entre nosotros. El lugar que habíamos elegido era discreto, lejos de los sitios concurridos. Un restaurante pequeño con una atmósfera cálida y acogedora. Cuando llegué, me encontré con él esperándome, su presencia imponente, pero a la vez tranquilizadora. Me sonrió esa sonrisa que había comenzado a obsesionarme, como si supiera exactamente lo que estaba pensando. Nos sentamos en una mesa apartada, lejos de las miradas curiosas. La conversación comenzó de manera casual, pero pronto, las palabras se volvieron más personales, más cercanas. Cada frase, cada mirada, parecía profundizar aún más en la conexión que estábamos construyendo. No hacía falta decir mucho. Ambos sabíamos lo que estaba sucediendo, lo que nos estábamos diciendo sin palabras. Me preguntó por mi vida, por mi matrimonio, pero no con la curiosidad de quien quiere conocer todos los detalles, sino con un respeto casi reverencial. Quería saber de mí, de lo que realmente sentía. Me escuchaba con atención, como si nada más importara en ese momento. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que alguien me estaba escuchando de verdad. Durante la cena, las risas fueron tímidas al principio, pero pronto se convirtieron en algo más natural, más cercano. No quería que la noche terminara, no quería regresar a la vida que había dejado atrás. Algo en su presencia me hacía sentir como si estuviera finalmente tomando el control de mi vida, como si todo lo que había sido antes ya no importara. Cuando terminamos de cenar, decidimos dar un paseo por la ciudad. Caminamos lentamente sin prisa, dejando que el frío de la noche nos envolviera. El silencio entre nosotros no era incómodo, al contrario, era confortable. Sentí su mano rozando la mía, y sin pensarlo, la tomé. Fue un gesto sencillo, pero cargado de una carga emocional que me hizo darme cuenta de cuán fuerte era lo que estábamos compartiendo. Nos detuvimos frente a un pequeño parque iluminado solo por las farolas. Nos miramos y en ese momento su expresión cambió. Ya no había dudas en sus ojos, solo una claridad que reflejaba exactamente lo que ambos queríamos. No dijo nada, simplemente se acercó y me besó. El beso fue suave al principio, cauteloso, como si ambos estuviéramos midiendo las consecuencias de lo que estábamos haciendo. Pero a medida que el beso se intensificaba, supe que no había marcha atrás. Sabía que, al igual que él, yo había tomado una decisión. Nos separábamos y nos mirábamos, como si ambos estuviéramos buscando la respuesta en los ojos del otro. Pero no había respuestas claras, solo el momento presente, solo la certeza de que, por una vez, estaba tomando el control de mi vida. Nos despedimos poco después, con la promesa de vernos de nuevo. Pero en mi interior, ya sabía que, aunque todo era incierto, había encontrado algo que había estado buscando durante mucho tiempo. Y no iba a dejarlo ir tan fácilmente. Los días siguientes pasaron como una especie de niebla. Me levantaba cada mañana con la sensación de que todo lo que estaba viviendo no era más que una fantasía, algo que no podía sostener por mucho tiempo. El beso, esa conexión fugaz,
Seguía rondando en mi mente, incapaz de deshacerme de la idea de lo que había ocurrido entre nosotros. Cada vez que miraba a Andrés, algo dentro de mí se estremecía, pero no podía decirle lo que realmente sentía, no podía contarle sobre ese deseo que había nacido de forma inesperada, algo que él nunca podría comprender. No es que mi vida con Andrés fuera mala, ni mucho menos. De hecho, éramos una pareja que había construido una vida estable, una rutina que, aunque cómoda, había perdido su chispa. Mi relación con él ya no despertaba en mí el deseo que una vez sentí, esa pasión que había sido la base de nuestro amor. Y aunque él no lo sabía, esa falta de emoción había dejado un vacío, un hueco que me encontraba incapaz de llenar de otra manera. El trabajo seguía siendo la excusa perfecta para mantenerme ocupada, para escapar de la realidad que me estaba atrapando. Los informes, las reuniones, las llamadas interminables, todo eso me mantenía distraída, pero mi mente nunca dejaba de regresar a la misma imagen, a los mismos ojos, a esa sonrisa que me había descolocado por completo. Cada vez que pensaba en él, en la suavidad de su voz, en la forma en que me hacía sentir viva de nuevo, me sentía culpable. Culpable por no estar satisfecha con lo que tenía, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí me decía que necesitaba este cambio, que necesitaba explorar lo que había surgido, aunque fuera una locura. Andrés empezó a notar que algo no estaba bien. Al principio sus preguntas fueron sutiles, pero después se volvieron más evidentes. Me preguntaba por qué pasaba tantas horas en el teléfono, por qué no estaba tan presente como antes. Intentaba disimular, pero era imposible ocultar lo que ya se había agazapado en mi corazón. Las pequeñas mentiras, las evasivas, todo eso comenzaba a desgastar mi propia moralidad. Ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien cuando por dentro me sentía cada vez más distante, más dividida. Aquel jueves, después de una de las reuniones más largas de la semana, recibí un mensaje de él. Simple, directo, pero con un tono que me hizo sentir algo que no había experimentado en mucho tiempo. Te extraño, decía. Esas palabras tan sencillas y tan cargadas de significado, me hicieron sentir que ya no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. No quería seguir postergando lo inevitable, no quería seguir luchando contra un deseo que, aunque confuso, era real. Me sentía atrapada entre dos mundos. Uno era el de la seguridad, de la vida que había construido con Andrés, con sus certezas, con su amor. El otro era el de la incertidumbre, el de lo desconocido, de lo que podría ser, pero también de lo que podría destruirse. Sabía que la decisión que estaba tomando podía cambiarlo todo, pero al mismo tiempo, ya no me sentía capaz de dar marcha atrás. El encuentro ocurrió esa noche como un impulso, como si todo lo que había estado conteniendo por semanas finalmente hubiera encontrado una salida. Me encontré en el mismo restaurante donde todo había comenzado, un lugar que ahora parecía ser testigo de una historia que no podía ni quería controlar. Cuando entré lo vi esperándome. Estaba sentado en la misma mesa, con la misma actitud tranquila, pero había algo diferente en su mirada, algo que me decía que él también sentía lo que estaba pasando entre nosotros. Nos saludamos sin palabras al principio, como si ambos supiéramos que no necesitábamos hablar para entender lo que había ocurrido. Nos sentamos y la conversación comenzó de manera lenta, casi cautelosa. Pero poco a poco las palabras fluyeron y cada frase se convirtió en un puente más entre nosotros, un puente que me acercaba a un mundo que parecía tener un sabor prohibido, un sabor que me atraía con fuerza. ¿Cómo estás?, me preguntó, pero no era una pregunta cualquiera. Era una de esas preguntas que van más allá de las palabras, que buscan algo más profundo, algo real. Miré sus ojos y fue entonces cuando supe que ya no podía regresar atrás. El amor, la lealtad, todo eso que había creído que era lo único importante en mi vida, ya no parecía tan claro. Estoy confundida, le respondí sabiendo que esas palabras eran solo el principio de una conversación mucho más grande. No sé qué hacer, no sé si debería estar aquí, ni si esto es lo correcto. Pero no puedo dejar de pensar en ti. Él no respondió de inmediato, pero su mirada fue suficiente. Era una mirada de comprensión, de aceptación. No había juicio, solo la certeza de que ambos compartíamos algo que no podíamos ignorar. La tensión entre nosotros creció a medida que los minutos pasaban, y por alguna razón, a pesar de todo lo que sabía que podría perder, no quería apartarme de él.
No quería perderme esta oportunidad de sentirme viva. La cena transcurrió entre risas, palabras suaves y miradas cómplices. Nos conocíamos poco, pero en esa mesa, a través de nuestras palabras y de nuestro silencio, parecíamos entendernos más que nunca. Había algo liberador en esa conexión, algo que me hacía sentir que por fin, había encontrado algo que había estado buscando durante años. Algo que ni siquiera sabía que necesitaba. Al final de la noche me acompañó hasta la puerta del restaurante. Fue allí, en ese umbral, donde las palabras se hicieron innecesarias. Nos miramos y fue como si el tiempo se detuviera. Todo lo que había sucedido hasta ese momento, todas las dudas, los temores, las inseguridades, parecieron desvanecerse. Solo quedábamos nosotros dos, y en ese momento, no había nada más que eso. Nos despedimos sin una palabra más, con la promesa tácita de que todo lo que había comenzado no quedaría en el pasado. Pero en mi interior, sabía que lo que estaba viviendo era solo el comienzo de algo que cambiaría mi vida para siempre. Y no sabía si estaba preparada para enfrentar las consecuencias, pero ya no importaba. Lo que sentía ahora era más fuerte que cualquier miedo. La mañana siguiente llegó con una sensación de inquietud. Desperté en el hotel con la luz suave entrando por la ventana, pero en mi pecho sentía una tensión que no desaparecía. A pesar de la tranquilidad aparente de la habitación, dentro de mí todo estaba en caos. No era solo el pensamiento de lo que había sucedido entre él y yo, sino también la conciencia de lo que estaba en juego. Mi vida, mi matrimonio, todo lo que había construido, ahora se encontraba frente a mí, como un rompecabezas que no podía volver a armar. Miré mi teléfono. No había mensajes de Andrés, lo que me tranquilizó, pero al mismo tiempo me hizo sentir una punzada de culpa. Sabía que mi silencio estaba siendo cada vez más evidente. La llamada de ayer, las preguntas sobre mi día, todo parecía normal, pero yo sentía como me alejaba cada vez más de él y eso me aterraba. No quería hacerle daño, no quería romper lo que habíamos construido juntos. Pero la verdad era que ya no podía volver atrás. Algo había cambiado, algo había despertado dentro de mí, y aunque intentaba ignorarlo, no podía. Salí de la habitación y tomé un café en el vestíbulo. La gente que pasaba a mi alrededor parecía ajena a la tormenta interna que vivía. Mientras observaba a los demás me pregunté cómo había llegado a este punto. ¿En qué momento mi vida comenzó a desmoronarse? No tenía las respuestas, pero sabía que estaba al borde de algo que no podía controlar. El día pasó lentamente, pero en mi mente las horas corrían a una velocidad vertiginosa. Cada vez que miraba el reloj, sentía que me acercaba más a la inevitabilidad de mis decisiones. No podía dejar de pensar en él, en sus ojos, en cómo me hizo sentir como si por fin estuviera siendo vista, entendida. Me costaba aceptar lo que estaba pasando, pero al mismo tiempo no quería detenerme. El mensaje que me había enviado la noche anterior seguía en mi mente, resonando una y otra vez. Te veo esta noche, ¿estás lista? No pude evitar sonreír al leerlo. Era sencillo, directo, pero al mismo tiempo tenía un peso que no podía ignorar. Quería verlo, quería sentir de nuevo esa conexión. Sabía que no debía, pero ya no podía evitarlo. La tentación era más fuerte que cualquier razón que pudiera darme. Esa noche me encontré de nuevo en el restaurante. Era el mismo lugar, pero para mí ya no era lo mismo. Había algo diferente en el aire, algo que me hacía sentir más vulnerable. Me senté en la mesa, mirando alrededor, pero sin realmente ver nada. Solo esperaba su llegada. Cuando lo vi entrar, todo en mí se detuvo. Su presencia era tan palpable que sentí como la tensión crecía entre nosotros antes incluso de que hablara. Nos saludamos con una sonrisa, y aunque no dijimos mucho al principio, las palabras sobraban. Estábamos allí, juntos, y eso era todo lo que importaba. El simple hecho de que estuviera frente a mí, que estuviéramos compartiendo este espacio, era más de lo que había imaginado hace tan solo unos días. La conversación comenzó de manera lenta, casi cautelosa, pero pronto las palabras fluyeron. Hablamos de todo y de nada, pero lo que realmente importaba era la conexión, la manera en que nos entendíamos sin necesidad de decir demasiado.
Cada palabra, cada risa parecía acercarnos más, como si, a través de estas simples interacciones, estuviéramos despojándonos de todo lo que nos separaba. Él me miró de una manera que no podía ignorar. No era la mirada de alguien que te observa superficialmente, sino una mirada que penetraba, que veía más allá de lo que mostraba mi rostro. Era una mirada que me hacía sentir como si estuviera siendo descubierta, pero de una forma que no me asustaba. Al contrario, me atraía, me mantenía cerca de él de una manera que no podía entender completamente. Nos levantamos para caminar como la noche anterior, pero esta vez había algo diferente. La caminata no era solo un paseo. Era una forma de alejarnos de todo lo demás, de las preocupaciones, de las decisiones que sabía que tendría que tomar. Estábamos juntos y en ese momento, nada más importaba. Caminamos por las calles de la ciudad, disfrutando del silencio que compartíamos, del espacio que solo existía para nosotros dos. No había necesidad de palabras. Cada uno de nuestros pasos nos acercaba más, como si, de alguna manera, estuviéramos construyendo algo que no podíamos detener. No quería pensar en las consecuencias, no quería pensar en Andrés, ni en lo que estaba perdiendo, ni en lo que estaba arriesgando. Solo quería estar allí con él, viviendo el momento. Finalmente nos detuvimos frente a un pequeño parque. La ciudad a nuestro alrededor seguía su curso, pero nosotros estábamos en un espacio diferente. Un espacio que solo existía para nosotros dos. Nos miramos y en ese instante todo lo que había entre nosotros se hizo claro. No había vuelta atrás. No había dudas. Solo estaba él y yo. Y no necesitábamos nada más. Me miró un momento como si quisiera decir algo, pero al final no dijo nada. Solo se acercó lentamente y me besó. Fue un beso suave, como si estuviéramos probando lo que era real, lo que habíamos estado evitando durante tanto tiempo. Fue un beso lleno de promesas no dichas, lleno de esa emoción que ambos sabíamos que no podíamos negar. Cuando nos separaron, no hubo palabras. Sabíamos lo que habíamos compartido, y no había necesidad de explicaciones. Nos despedimos con un leve beso en la mejilla y la promesa de vernos de nuevo. Pero en mi interior, sabía que esto no terminaría tan fácilmente. Las decisiones que tomé esa noche no solo me cambiaron a mí, sino que también cambiaron todo lo que conocía. Y aunque temía lo que podría suceder, no podía arrepentirme. Ya no había vuelta atrás. Las semanas siguientes se deslizaban como una película en cámara lenta, mientras yo trataba de encontrar el equilibrio entre lo que había sido mi vida hasta ese momento y lo que había comenzado a ser algo completamente nuevo. Todo a mi alrededor parecía seguir su curso habitual. Andrés seguía trabajando, las conversaciones entre nosotros continuaban siendo educadas pero distantes, y el ritmo de mi vida diaria no mostraba señales externas de que algo hubiera cambiado. Sin embargo, por dentro era otra historia. Mi mente estaba atrapada entre dos mundos, entre dos realidades que cada vez se sentían más difíciles de separar. Durante el día, mi vida seguía siendo la misma. Las rutinas de trabajo, los compromisos, las llamadas telefónicas. Pero en los momentos más tranquilos, cuando las sombras de la noche caían sobre la ciudad, mi mente volaba hacia él, hacia esas sensaciones que había experimentado con él, hacia esa conexión que me había dejado un vacío que no sabía cómo llenar. El teléfono vibró en mi mesa, interrumpiendo mis pensamientos. Era un mensaje de él. Nos vemos esta noche. No había necesidad de más palabras. Lo había aprendido con el tiempo, a veces, lo que no se decía era más elocuente que cualquier frase larga. Sabía que no podía evitarlo. Sabía que aunque intentara seguir con mi vida, la parte de mí que lo deseaba se hacía más grande, más urgente. Esa noche me encontré caminando nuevamente por las calles conocidas, pero con la sensación de estar viajando a un mundo completamente diferente. El restaurante estaba casi vacío, lo que nos permitió una vez más quedarnos en una esquina tranquila, apartados del bullicio. Nos miramos sin decir nada al principio, pero no hacía falta. La conexión entre nosotros ya estaba más allá de las palabras. Estábamos ahí juntos, y eso era lo único que importaba. Nos sentamos y aunque la conversación comenzó de manera casual, pronto nos encontramos hablando de todo lo que nos había estado rondando en la mente.
Me preguntó cómo me sentía, si todo estaba bien, y aunque podía haberle mentido, decidí no hacerlo. Algo en mi interior me decía que debía ser honesta con él, aunque fuera solo por esa noche, aunque fuera solo en esa mesa. Es complicado, le dije alzando la vista para encontrar sus ojos. No sé lo que estoy haciendo. Siento que estoy perdiendo el control. Él asintió como si hubiera entendido exactamente lo que estaba diciendo, como si todo esto no fuera una sorpresa para él. A veces el control se pierde, pero eso no significa que sea el final, respondió con esa voz profunda que parecía darme una extraña sensación de calma y peligro al mismo tiempo. Las horas pasaron rápidamente mientras compartíamos esa conversación, cada palabra, cada sonrisa, cada mirada. No tenía sentido intentar racionalizar lo que estaba pasando entre nosotros. Sabía que todo esto era complicado, que había mucho en juego, pero algo me decía que no debía frenar lo que sentía. Cuando terminó la cena, salimos a caminar. El frío de la noche parecía hacer todo más real, más intenso. Caminamos en silencio durante unos minutos, y luego me tomó la mano de manera natural, como si fuera lo más normal del mundo. Al principio me sorprendió, pero luego me sentí como si finalmente estuviera tomando una decisión que había estado evitando. No importaba lo que estuviera dejando atrás, lo que importaba era este momento, esta sensación de estar completamente presente. Llegamos a un pequeño parque. Las luces de la ciudad iluminaban el camino, creando sombras alargadas sobre el suelo. Nos sentamos en un banco y la sensación de estar allí, juntos, sin decir nada, me llenó de una extraña paz. Pero no era una paz sencilla. Era una paz tensa, cargada de emociones no resueltas. ¿Qué vamos a hacer con todo esto?, pregunté, rompiendo el silencio que nos envolvía. Mi voz sonaba casi temblorosa, aunque no estaba segura de por qué. Sabía que esa pregunta era la que había estado rondando en mi cabeza todo el tiempo, pero nunca había tenido el valor de hacerla. Él me miró con una expresión seria, pero sin juicio. Lo que haga falta, dijo finalmente. Lo que sea que tú decidas. Esas palabras fueron como una descarga de electricidad. Sabía lo que significaban, pero al mismo tiempo, me aterraba el hecho de que yo tuviera que decidir, de que fuera mi responsabilidad. No quería cargar con todo eso sola. Mi vida había sido demasiado cómoda, demasiado predecible, hasta que él apareció. Pero ahora que estaba frente a mí, era imposible seguir ignorando lo que había despertado en mí. El tiempo pasó en un abrir y cerrar de ojos. No lo vi irse, pero en el fondo, su partida me dejó con una sensación agridulce. Había algo en mí que no quería soltarlo, algo que me empujaba a seguir adelante con él, a dejar atrás todo lo que conocía. Pero también había una parte de mí que se sentía culpable, una parte que me decía que no podía seguir actuando de esta manera, que no podía seguir poniendo en riesgo todo lo que había construido. Esa noche, mientras regresaba al hotel, me sentí más perdida que nunca. Había tomado decisiones, pero aún no sabía cómo encajaban en mi vida. A cada paso, la duda se apoderaba más de mí. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Estaba siendo justa con Andrés? ¿Estaba siendo justa conmigo misma? Lo único que sabía con certeza es que al mirar hacia atrás, ya no podía regresar a lo que era. Todo había cambiado y yo, de alguna manera, ya no era la misma persona que había llegado a esa ciudad unas semanas antes. Sabía que algo debía suceder, pero no sabía cómo ni cuándo. Solo sabía que ya no podía ignorar lo que había dentro de mí. La mañana siguiente fue más gris que de costumbre. No era solo el clima, sino algo dentro de mí, una sensación de incomodidad que no podía sacudir. Desperté en mi habitación del hotel, aún con la cabeza llena de pensamientos confusos. El encuentro de anoche había sido diferente. Había algo en el aire, algo que lo hacía más real, más intenso. La conexión que compartí con él me estaba afectando de formas que no podía ignorar. No sabía cuánto tiempo más podría seguir adelante con esta mentira, con esta doble vida que parecía haberse instalado en mi día a día. El teléfono vibró en mi mesa de noche. Era un mensaje de Andrés, un simple «¿Cómo estás?», que me hizo sentir una punzada de culpa. Le respondí rápidamente como siempre lo hacía, pero mi mente estaba a kilómetros de distancia,
perdida en lo que había dejado atrás y en lo que estaba construyendo, aunque sin quererlo. La ciudad seguía su curso, pero yo me sentía fuera de lugar. Todo lo que antes era familiar, todo lo que había sido parte de mi vida durante tanto tiempo, ahora parecía distante. Mi matrimonio, mi vida con Andrés, todo parecía un sueño lejano. ¿Cómo había llegado aquí? ¿Cómo podía estar tan dividida entre dos mundos tan distintos? El trabajo me mantenía ocupada, pero no podía dejar de pensar en lo que había sucedido con él. ¿Era esto lo que realmente quería? ¿Cómo podía vivir con esta nueva parte de mí que nunca había conocido? Las horas pasaban, pero mi mente seguía atrapada en ese encuentro, en las palabras no dichas, en los gestos que hablaban más que cualquier conversación. Cada vez que pensaba en Andrés, sentía una mezcla de dolor y tristeza. No porque él fuera una mala persona, sino porque sabía que no estaba siendo justa con él. Sabía que no le estaba dando lo que necesitaba, lo que merecía. Y sin embargo, en lo profundo de mi ser, no podía evitar querer seguir explorando esta nueva parte de mí, esta conexión que había surgido de la nada. El siguiente encuentro con él fue programado para esa noche. No había manera de evitarlo. De alguna forma había llegado a un punto en el que ya no podía dar marcha atrás. Nos vimos en el mismo restaurante, en el mismo lugar donde todo había comenzado. Cuando llegué ya estaba allí, esperándome. La familiaridad de la situación me hizo sentir un nudo en el estómago, pero al mismo tiempo, había una extraña calma al verlo. No necesitábamos palabras. Lo que estábamos compartiendo era mucho más que eso. Nos sentamos y comenzamos a hablar, pero las palabras no eran tan importantes como la forma en que nos mirábamos. La conversación fluía sin esfuerzo, pero cada gesto, cada silencio, hablaba más que cualquier frase. Nos entendíamos sin necesidad de explicarnos. Había algo en el aire entre nosotros, algo palpable que nos mantenía cerca, pero también nos hacía sentir vulnerables. Hablamos de nuestras vidas, pero no de manera superficial. Hablamos de lo que realmente importaba, de las cosas que nos habían marcado, de lo que queríamos y temíamos. No era una conversación cualquiera. Era como si estuviéramos destapando nuestras almas poco a poco, sin miedo a lo que pudiéramos encontrar. ¿Te has dado cuenta de lo fácil que es hablar contigo?, me preguntó en un momento. Es como si todo fuera más sencillo cuando estamos juntos. Esas palabras me hicieron pensar. ¿Por qué todo parecía tan fácil con él? ¿Por qué no sentía esa misma conexión con Andrés, con la persona con la que había estado durante años? La respuesta era difícil de aceptar, pero al final era clara, algo había cambiado dentro de mí. Había algo que me llamaba, algo que ya no podía ignorar. Después de la cena, caminamos por las calles de la ciudad. El aire fresco de la noche me envolvía, y sentí que cada paso me alejaba un poco más de la vida que conocía, de la vida que había construido. Cada paso me acercaba más a lo desconocido, pero no quería detenerme. No quería volver atrás. Ya no era la misma persona que había llegado a este lugar hace unas semanas. Nos detuvimos en un parque. Era tranquilo, apartado del ruido de la ciudad. Nos sentamos en un banco y el silencio entre nosotros fue reconfortante, pero cargado de algo más. Era un silencio lleno de entendimiento, de lo que no se decía, de lo que ya sabíamos. Y aunque todo esto me asustaba, algo en mi interior me decía que no podía evitarlo. Esto es lo que quiero, dije finalmente rompiendo el silencio. Quiero seguir viéndote. Quiero ver a dónde nos lleva esto. Me miró y en sus ojos vi lo que esperaba. No había sorpresa ni dudas. Solo había aceptación, como si ya lo supiera, como si ambos supiéramos que esto era inevitable. No necesitábamos más palabras. La conexión estaba allí, y aunque todo lo que estaba sucediendo parecía una locura, no podía negar lo que sentía. Nos despedimos esa noche con la promesa de vernos de nuevo, pero también con la certeza de que lo que estábamos viviendo no se quedaría en una simple aventura. Sabíamos que había algo más, algo que ambos teníamos que enfrentar. Y aunque mi corazón se llenaba de miedo, también lo hacía de una extraña esperanza. Quizás de alguna manera, esta era la oportunidad de encontrar algo real, algo que no se podía ignorar.
Los días que siguieron a esa noche fueron un torbellino de pensamientos, emociones y decisiones que me parecían imposibles de tomar. El contacto con él seguía en mi mente y aunque trataba de concentrarme en mi vida diaria, algo había cambiado irrevocablemente en mi interior. A pesar de las apariencias de la rutina que aún compartía con Andrés, mi mundo se había vuelto irreconocible para mí. Cada vez que lo veía, cada vez que nuestras miradas se cruzaban en una simple conversación, algo profundo despertaba en mí. No era solo la atracción física. Había algo más, algo que no se podía describir fácilmente, algo que iba más allá de cualquier justificación. Era como si por primera vez me viera a mí misma de una manera diferente, como si algo de mi esencia estuviera despertando, aunque lo hubiera ignorado durante tanto tiempo. El trabajo se había vuelto una distracción. Aunque mis obligaciones seguían siendo las mismas, mi mente no estaba completamente allí. Era difícil concentrarme incluso en las tareas más simples. Las palabras de mis compañeros se deslizaban sobre mí sin que las oyera realmente. Cada vez que el teléfono sonaba, una parte de mí esperaba un mensaje suyo. Sabía que no debía, que debía ser racional y controlar mis impulsos. Pero por alguna razón, el deseo de saber de él, de saber si pensaba en mí, se volvía cada vez más fuerte. Andrés comenzaba a notar que algo no iba bien. Sus preguntas eran más frecuentes, sus intentos de conversación más insistentes. Aunque nunca llegaba a ser directo, podía ver en sus ojos que algo le preocupaba. Pero yo, sumida en mi propio torbellino, apenas podía pensar en una respuesta que no fuera vacía. Todo está bien, le decía, cuando en realidad todo estaba en constante cambio. No sabía cómo explicarle lo que sentía, ni siquiera cómo explicármelo a mí misma. Una tarde, después de una de nuestras rutinarias conversaciones, me quedé mirando la ventana, buscando algo que me ayudara a ordenar mis pensamientos. El silencio que se había instalado en nuestra casa se volvía cada vez más ensordecedor. Y entonces comprendí algo que me había estado eludiendo. No solo estaba perdida en lo que sentía por él, sino que de alguna forma, me sentía atrapada en una vida que ya no reconocía. Las horas pasaban y aunque intentaba hallar consuelo en las tareas diarias, no podía sacudirme la sensación de estar atrapada en un laberinto emocional. Todo lo que había conocido y apreciado de mi vida hasta ese momento parecía haberse desmoronado sin previo aviso. Cada decisión, cada paso que daba, me alejaba más de lo que había sido. A veces me preguntaba si aún podía regresar a ese lugar. Pero en mi corazón, sabía que no lo quería. Algo dentro de mí había cambiado para siempre. La noche llegó y como si el destino hubiera trazado un camino inevitable, recibí su mensaje. Sabía que iba a llegar, pero no pude evitar sentir una mezcla de excitación y ansiedad al leerlo. Nos vemos mañana, decía el texto. No necesitaba explicaciones ni palabras. El deseo de verlo, de saber cómo me hacía sentir, me superaba. El siguiente día, me encontré con él en el mismo lugar de siempre. La ciudad seguía su curso, pero para mí, estaba sumida en una burbuja que solo se rompía cuando él estaba cerca. Cuando entró al restaurante sentí una oleada de emociones que no supe cómo manejar. Estaba allí frente a mí, y el mundo exterior desaparecía cuando sus ojos se encontraban con los míos. Nos sentamos y esta vez no hubo muchas palabras al principio. Nos miramos en silencio, pero era un silencio cargado de significado. La conexión entre nosotros era evidente incluso sin que lo dijéramos. La necesidad de estar juntos era más fuerte que cualquier cosa que pudiera decirse. ¿Qué hacemos con todo esto?, le pregunté sabiendo que era la pregunta que había estado evitando, pero que necesitaba hacer. Él me miró, su expresión seria pero suave. Lo que queramos, respondió. Lo que ambos queramos. Esas palabras me sorprendieron, pero al mismo tiempo, me dieron una sensación de alivio. No había juicios, no había expectativas. Solo el hecho de estar juntos, de saber que nuestras decisiones eran nuestras y solo nuestras. En ese momento comprendí que no se trataba solo de él. Se trataba de mí, de lo que yo quería, de lo que me había estado negando. A medida que la cena avanzaba, la conversación fluía con naturalidad. Hablamos de nuestras vidas, de nuestras inseguridades, de lo que habíamos perdido y encontrado.
Pero lo más importante, lo que me estaba ocurriendo, era que sentía que al estar con él, por primera vez en mucho tiempo, me sentía realmente yo misma. No había máscaras, no había pretensiones. Era simplemente yo, en mi forma más cruda y vulnerable. Al terminar la cena, nos levantamos y caminamos juntos por las calles, en silencio pero sin necesidad de decir nada. La caminata no era solo una forma de despedirnos, sino un momento para estar presentes, para no pensar en lo que venía, sino en lo que teníamos en ese momento. Nos detuvimos frente a un parque y la ciudad seguía su curso a nuestro alrededor, pero nosotros, en ese espacio compartido, estábamos en otro mundo. ¿Y ahora qué? Le pregunté sabiendo que la pregunta era inevitable. Él me miró con una sonrisa tranquila, como si todo lo que había pasado hasta ahora fuera solo el principio. Ahora, vemos qué pasa, dijo. El beso que siguió fue suave pero lleno de promesas. No hubo prisas, no hubo necesidad de hablar. Solo estábamos allí, juntos, sintiendo lo que ninguno de los dos quería negar. Esa noche me despedí de él con la misma sensación que había tenido la primera vez. No sabía qué me depararía el futuro, pero lo que sentía en ese momento era suficiente. No podía negar lo que había en mi corazón, y aunque me aterraba lo que vendría, no me arrepentía. Ya no había marcha atrás y quizás, en el fondo, no quería que la hubiera. Los días continuaron pasando y con cada amanecer, me encontraba atrapada en una espiral de pensamientos y emociones que no sabía cómo manejar. No podía sacudir la sensación de que mi vida se había convertido en algo que ya no reconocía, algo que había cambiado en un abrir y cerrar de ojos. Cada vez que miraba a Andrés, veía el hombre con el que había compartido años, pero no podía evitar sentir una desconexión profunda, algo que se había instalado sin previo aviso. Andrés seguía tan amable como siempre, intentando llenar los espacios que se habían abierto entre nosotros con pequeños gestos, con palabras de cariño que ya no resonaban como antes. Yo por mi parte intentaba actuar de manera natural, seguir con las rutinas, como si nada hubiera cambiado. Pero todo en mi interior me decía que eso no era posible. No podía seguir mintiéndole, ni a él ni a mí misma. Cada mensaje de él, cada mirada que cruzábamos, me recordaba lo que había sucedido. No era una simple atracción, no era solo un impulso. Había algo mucho más profundo, algo que había alterado el curso de mi vida, algo que había despertado una parte de mí que había estado oculta, dormida. A veces me preguntaba si todo esto era un error, si debía dar marcha atrás, pero cuando pensaba en lo que había encontrado, en lo que sentía, me resultaba imposible arrepentirme. Durante esos días, las conversaciones con Andrés se volvieron aún más distantes. Él no mencionaba nada sobre lo que percibía, pero en sus ojos veía la preocupación. No era el tipo de persona que hacía preguntas directas, pero había una incomodidad en su manera de mirarme, como si estuviera esperando que yo diera el siguiente paso, que hablara, que le dijera lo que estaba sucediendo. Y aunque lo sentía, no sabía cómo hacerlo. No quería herirlo, pero la verdad era que ya no podía seguir viviendo con este peso en el pecho. Una noche, después de cenar, Andrés me preguntó si todo estaba bien, como lo hacía últimamente, pero esta vez lo noté diferente. No fue una pregunta casual. Su tono era más suave, más preocupado, y por un momento, me sentí abrumada por la culpa. Pero no podía hablar, no podía decirle lo que estaba sucediendo. La incertidumbre de mi situación, de mi vida, se estaba apoderando de mí. No quería que él supiera, pero tampoco podía seguir ignorando lo que sentía. La sensación de estar atrapada entre dos mundos no me dejaba descansar. Por un lado, la seguridad de lo conocido, la vida que había construido, y por otro, la nueva realidad que había comenzado a formarse en mi vida. No sabía cómo equilibrar esos dos mundos, cómo convivir con la parte de mí que había despertado con él y la parte que aún pertenecía a mi vida con Andrés. Esa misma noche, después de acostarme, el teléfono vibró en mi mesa de noche. Era un mensaje de él. No decía mucho, pero las pocas palabras eran suficientes para llenar mi mente de pensamientos. Nos vemos mañana. Esas palabras tan simples, tan directas, fueron lo único que pude pensar durante el resto de la noche. Sabía que debía ser racional, que debía pensar en las consecuencias, pero algo dentro de mí me decía que no podía dar marcha atrás.
El día siguiente fue nuevamente una mezcla de emociones encontradas. Cuando me encontré con él, todo lo que había intentado evitar se desmoronó. No había necesidad de hablar de lo que ambos sabíamos, de lo que ambos sentíamos. Sabía que no podía seguir viviendo en esa constante contradicción, pero también sabía que estaba empezando a comprenderme de una manera que nunca había imaginado. En sus ojos vi aceptación, vi comprensión, pero también vi la misma incertidumbre que yo sentía. Nos sentamos en el mismo lugar que siempre, como si nada hubiera cambiado, pero había algo en el aire, algo que lo hacía todo más real. No podía evitarlo. Lo que sentía por él no era una simple atracción. Era una necesidad de algo más, algo que no encontraba en ningún otro lugar, algo que me despertaba a una vida que ya no podía seguir ignorando. Sé que esto no es fácil, dijo él en un susurro como si estuviera leyendo mis pensamientos. Pero, no tienes que hacerlo sola. Sus palabras me golpearon de una manera inesperada. No me sentía sola, no exactamente, pero sí perdida. Estaba atrapada entre lo que había sido y lo que podía ser. Y aunque me aterraba lo que venía, también sentía una extraña calma al estar con él. Al menos con él sabía que no tenía que ocultar lo que sentía. Pasaron las horas como si fueran minutos y antes de darme cuenta nos estábamos despidiendo. No quería que la noche terminara, no quería regresar a mi vida normal, a esa rutina que ya no me pertenecía. Pero lo hice. No sabía qué más hacer. Las promesas no dichas flotaban en el aire entre nosotros, y aunque ambos sabíamos que este era solo el comienzo de algo, no estábamos listos para enfrentar las consecuencias de lo que estábamos creando. Esa noche al regresar a casa, me sentí vacía. No porque hubiera hecho algo mal, sino porque estaba perdiendo el control de algo que había sido tan estable en mi vida. Pero al mismo tiempo, no podía negar que al estar con él, sentía que finalmente estaba siendo la persona que siempre había querido ser. No sabía cómo manejar esta nueva parte de mí, pero sabía que no podía seguir ignorándola. En los días que siguieron, la distancia entre Andrés y yo siguió creciendo, y la distancia entre él y yo, la conexión que compartíamos, se volvía más intensa. Había algo que nos unía, algo que no podía entender del todo, pero que no quería dejar ir. Sabía que no podía seguir viviendo esta vida dividida, pero también sabía que no tenía las respuestas. Y esa incertidumbre, esa sensación de no saber qué hacer, me